Saludos y bendiciones, somos Axel y Damaris Pacheco. En esta tarde queremos darte las gracias por conectarte con nosotros. Somos del Centro Cristiano Betel en la Florida Central. ¿Sabes qué? Dios tiene algo para ti en esta celebración. Tú solamente debes sentarte cómodo a disfrutar, porque lo que Dios habló sobre tu vida se va a comenzar a desatar ahora. Disfruta. Nos vemos en un rato. How many kingdom people do we have here? Aleluya. Hallelujah. Vamos a entrar en materia. Let's enter into matter. Gloria al Señor. Praise God. Esto es una de las temáticas que más me gusta hablar This is one of the topics that I love to speak the most y about compartir con el cuerpo de Cristo. and share with the body of Christ. Y tal como el apóstol había dicho, And just like the apostle had said, lamentablemente es el tema que menos se le da relevancia en la iglesia. unfortunately, is the topic of least relevance right now in the church. Voy a mencionar varios pasajes bíblicos durante el transcurso del mensaje. We're going to mention a couple of biblical passages as we come along with a message. Y mientras lo mencione lo vayan buscando porque no va a ser proyectado en las pantallas. And as we mention it, you can search it because it's not going to be projected on the screen. Pero nuestro pasaje de partida está basado en Mateo 6:33, But the first passage is based on Matthew 6:33, que es muy conocida entre nosotros la iglesia. which is really well known in the church life. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas demás cosas serán añadidas. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Permítame someterle, amados, de que hay tres tipos de interpretación de las escrituras. Allow me to submit to you that there's three different types of interpretations of the scriptures. Está la interpretación homilética, There's homiletically, está la interpretación hermenéutica there's hermeneutically, y está la interpretación apologética. and there's apologetically. Y la homilética se centra en la preparación And homiletically focuses on preparation y en aplicar las enseñanzas de las escrituras a nuestra vida cotidiana. and applying the teachings of scriptures to the daily life. La hermenéutica se ocupa de la interpretación de la intención del autor y el contexto en la que fue escrito. Hermeneutics deals with the interpretation of the author's intent and the context in which it was written. Y la apologética se refiere a la defensa de la fe cristiana frente a objeciones y críticas. And apologetics refers to the defense of the Christian faith in the face of objections or Y criticisms. de acuerdo a la interpretación de las escrituras en forma hermenéutica, And according to the interpretation of the scriptures hermeneutically, habita lo que se llama la ley de la primera mención. is the law of the first mention in Y heaven. en la ley de la primera mención, And in the first mention en cuanto de este pasaje que dice, about this passage that it says, por supuesto dice primeramente que busquemos which says first to seek el reino de Dios the kingdom of God y su justicia. and his righteousness. Pero también habita otros versos en la Biblia But there's also other verses in the Bible que le da más énfasis that give more emphasis a lo que es el reino. to what is the kingdom. Como por supuesto en Apocalipsis 1 de 6 al 8 dice, Like for example, Revelations 1:6-8, Él nos hizo reyes y sacerdotes that he has made us kings and priests para el Dios Padre. to his God the Father. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. To him be the glory and dominion forever and ever. Apocalipsis 5:9 dice, Revelations 5:9 says, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. and they sang a new song saying, you are worthy to take the scroll and to open its seals. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. For you were slain and have redeemed us to God by your blood from every tribe Y de toda lengua, de toda linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes sobre la tierra. from every tribe and tongue and people and nation, and you have made us to our God kings and priests, and we will reign on the earth. Lamentablemente hoy en día la iglesia se ha acomodado a solamente hablar de sacerdocio pero no de reino. Unfortunately, the church has just accommodated to preach about priesthood and not about kingdom. Porque cuando hablamos de sacerdocio estamos hablando de lo que se envuelve
dentro de las cuatro paredes de una iglesia. Because when we're talking about priesthood, it's what entitles the four walls of the church. Lo que es ministerio, What is ministry? lo que son posiciones eclesiásticas, What is church lo positions? que es servir. What is to serve? Y no estoy minimizando ni denigrando esas And I'm posiciones, not minimizing those positions. pero siendo de que tenemos un fundamento donde está basada la iglesia. But because we have a foundation where the church is based. La iglesia está fundada sobre el reino sobre el evangelio del reino de Dios. But the church is founded in the kingdom and the principle of the kingdom of God. Jesús, y esto cuando la pastora Vilmari predicó, yo le dije al apóstol, ella robó mis notas. When Pastor Vilmari preached, I said to the apostle, she stole my notes. Y ella elocuentemente dijo And she eloquently said de que se menciona la palabra reino 100 veces en los evangelios y solamente 2 se menciona la palabra iglesia. that the word kingdom is mentioned 100 times and only twice in the Gospels. Y siendo de que se repite más, And because it repeated the most. es como que cuando niño mi mamá me tenía que repetir las cosas para que se retuviera en mi mente. It's like when I was a child and my mom had to repeat things to me so that I Dios could nos remember. recalca y nos repite de que el reino de Dios nos ha acercado. God is emphasizing and repeated that the kingdom of God is come near. De que el reino de Dios está entre That nosotros. the kingdom of God is amongst us. Ahora quiero entrar en lo que es el gobierno de Dios antes de entrar al reino. Now I want to enter what is the government of God before I go into the ¿Qué es el kingdom. gobierno de Dios? What is the government of God? Consiste del cultivo de una cultura de reino contemporánea, It consists of the cultivation of a contemporary kingdom basado en la constitución del reino de Dios, que es su palabra. based on the constitution of the kingdom of God, which is his word. Ahora quiero establecer la diferencia Now I want to establish a difference entre el reino de Dios y el reino de los cielos. between the kingdom of God and the kingdom of heaven. El reino de Dios revela quién lo gobierna. The kingdom of God reveals who rules it. Es Dios mismo que es el rey soberano. It's God himself who is the sovereign Y king. es la manifestación de la sobrenaturaleza del rey Dios And is the manifestation of the supernatural a través de aquellos que lo nature representan a él. of God through the ones who represent him. Pero el reino de los cielos indica But the kingdom of heaven indicates que es el origen that is the origin de este reino. of this kingdom. Es el país Is the country de donde sale este reino. for which this kingdom comes out of. Digo país porque el cielo es una ciudad. And I said country because the heavens is a city. El cielo tiene una ciudadanía Heavens has a citizenship donde cada uno de nosotros tenemos un pasaporte where each one of us has a passport que viene siendo apoyado con el gobierno del cielo para que nosotros podamos entrar. which is approved by the government of the heavens so that we can enter. Ahora, hay versos bíblicos en cuanto del reino de Dios Now there's biblical verses about the kingdom of que God. dice que en Lucas 17:21 And it says in Luke 17:21, ni dirán aquí está they won't say here it is o está allá, or there it is, porque he aquí because here el reino de Dios está entre vosotros. the kingdom of God is amongst us. Primera de Corintios 4:20 dice, 2 Corinthians 5:20 porque el says, reino de Dios no consiste de palabras sino de poder, because the kingdom of God does not consist of words but of power. siendo que el reino de Dios And because the kingdom of God es una manifestación is a manifestation de la influencia que viene del reino de los cielos. of the influence that comes from the kingdom of heaven. Ahora el reino de los cielos dice en Mateo 5:3, Now the kingdom of heaven, which is in Matthew 5:13, bienaventurados los pobres en espíritu, blessed are the poor in spirit, porque para ellos es el reino de los cielos. for them is the kingdom of heaven. Asimismo el reino de los cielos es semejante a. In the same manner, the kingdom of heaven is similar to. Y Mateo 18:3 dice, de cierto os digo, And Matthew 18:3 18:3, says, de cierto os digo, verily I say unto you, que si no volvéis a ser como un niño, that if you don't become a child, no entrarás en el reino de los you cielos. won't enter into the kingdom of heaven. Ustedes se podrían imaginar And you can imagine este pichón de elefante de hombre que tiene delante de ustedes this baby elephant that you have in front of you actuar como una niñita, como la niñita de Tatiana y de Xavier. to behave like
the baby of Xavier and Tatiana. no es que lo tomemos de una forma literal, Not that we're taking it literally, sino que la niña but the child de ellos demuestra mucha dependencia de sus padres. has a dependency of the parents. Y Dios quiere que nosotros tengamos una actitud de dependencia de nuestro Padre And that que is- está en los cielos. And that is the kind of dependence that God wants us to have for the Father who's in heaven. Ahora la temática de hoy Now today's topic se trata de que somos embajadores. is that we are ambassadors. Dígale al hermano más lindo que usted y dígale, eres un embajador. Tell your neighbor who's greater than you are an ambassador. Dígale al otro que es más feo que el anterior y dígale, eres un And embajador. tell your other neighbor you are an ambassador. Segunda de Corintios 5:20 dice, 2 Corinthians 5:20 says, así que somos embajadores en nombre de Cristo, so then we are ambassadors for Christ. como si Dios rogase por medio de nosotros. As if God can do through us, Os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. I'm sorry, I missed you. Okay. Como embajador, As an ambassador, donde quiera que te mueves, wherever you move, donde quiera que te desenvuelves, wherever you do your thing, donde quiera que te aparezca, wherever you show up, no caminas solo, you're not walking by yourself. sino que siendo un embajador, una embajadora, But as an ambassador, te va acompañando el país que tú the representas. country that you represent accompanies you. La ciudadanía que tú representas va caminando contigo. The citizenship that you represent accompanies you. Sin importar los entornos, No matter what the surroundings sin are, importar la clase social el vecindario donde te encuentres. no matter the social class or the neighborhood you're En la embajada in the embassy, siempre va acompañando al embajador. the embassy will always accompany the ambassador. Ahora, Now, ¿qué es un embajador? what is an ambassador? Un embajador es un funcionario An ambassador is a functionary de alto rango of great rank que representa a su país en asuntos diplomáticos. that represents his country in diplomatic Escucha issues. bien, And el listen well, embajador the ambassador nunca se presenta never introduces himself. nunca se presenta Never introduces himself sin el apoyo de un país. without the approval or the support of his country. Y el embajador And the ambassador nunca se representará a él will mismo, never represent himself ni representará a alguien que no fuera de su país. or will not represent someone that is not from his country. Por lo tanto, si nosotros somos embajadores de Cristo, Therefore, if we are ambassadors of Christ, no nos presentaremos representando a Buda. we cannot come and represent Buddha. No nos presentaremos representando a otra religión. We cannot come and introduce ourselves representing another religion. Y aún nosotros siendo embajadores del reino, And even us being ambassadors of the ni kingdom, tan siquiera de nosotros saldrían palabras de religión y de legalismo. there shouldn't be religious words and legalistic words coming out of us. Un embajador An ambassador es un funcionario is a functionary importante que representa su gobierno that represents his government en un país extranjero. in a foreign country. Segunda de Corintios 5:20 dice, 2 Corinthians ya 5:20 lo había says, dicho, I had already mentioned. así que somos embajadores en nombre de Cristo. So then we are ambassadors for Christ. Un embajador es un ministro, An ambassador is a minister. es un servidor He's a servant que de más alto rango enviado a un país extranjero of the highest rank sent to a foreign country para representar allí a su soberanía to represent his o a la sovereignty soberanía que lo envió. or the sovereignty who sent him. Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, John 20:21 says, then Jesus said to them again, paz a vosotros, peace be with you. como me envió el Padre, As the Father has sent me, así también yo los envío. even so I sent you. El embajador no se envía solo. The ambassador doesn't send himself. El embajador no tiene su propia An agenda. ambassador doesn't have his own El agenda. embajador es impulsado por un país, An ambassador is pushed by his country, no a su propio país, not his own country, sino a un país extranjero. but to a different country. Porque ese ministro o ese servidor público Because that minister or that public servant va a envolverse en asuntos diplomáticos entre el país extranjero y el país que is representa. going to get involved as a diplomat with his country and the other country that is foreign to him. El embajador es un diplomático, un enviado. The diplomat is an ambassador is a diplomat that is involved. El embajador es un sent. apostolos, He is an apostolos. es un enviado, He's a sent one. es un representante de otro país He's a representative of another country que tiene que ser el país de su origen that has to be the country of his origin a otro país extranjero. to a foreign country. Un embajador es enviado por su país de origen.
The ambassador is sent by his own home country para representar los intereses entre dos países. to represent the interests of two countries. Se convertiría en el árbitro entre dos He países. becomes a referee in between two countries. Filipenses 3:20 dice, Philippians 3:20 says, mas nuestra ciudadanía but our citizenship está en los cielos, is in heaven, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. from where we eagerly await the Savior, the Lord Jesus Christ. Explicar sobre la política exterior de su país To explain the country's foreign policy en el país extranjero in the foreign country es el interés de todo embajador. is the interest of every ambassador. Proverbios 20:18 dice, Proverbs 20:18 los says, pensamientos son ordenados por el consejo thoughts are ordered by counsel, y la dirección de los consejeros se hace la guerra. and by the guidance of counselors, war is waged. El embajador va representando a su país The ambassador is representing his country con intenciones de hacer negociaciones políticas. for the intention to make political negotiations. Pero cuanto al evangelio se respecta, But when it comes to the gospel, viene para introducir la cultura del evangelio del reino he comes to introduce the culture of the gospel en lugares donde no lo han conocido. where it has not been known yet. El embajador actúa en nombre de su país, And the ambassador acts on behalf of his country, pero siempre bajo la aprobación but always with the approval y la guía de su gobierno. and guidance of his government. Amados, Beloved, yo vivo sujeto a ese hombre, I live submitted to this man porque yo no me atrevería a hacer cualquier cosa sin su aprobación. because I wouldn't dare to do anything without his approval. Porque sin la aprobación del que me envía, Because without the approval from the one who sent me, estoy operando bajo anonimato. I am operating under anonymity, Estoy operando como el llanero solitario. like a lone ranger. Han habido veces There's been times que como embajador, as an ambassador, no tan solamente del reino de Dios, not only of the kingdom of pero heaven, también de CCB, but also of CCB, he aprendido I have learned que aunque me haya dolido, that even though it has pedirle hurt, permiso al gobernador to ask permission to the si governor puedo salir if I could go, y él que me diga no. and he that says no, Cuando tenía mucho deseo de que me dijera when que I sí. had a lot of desire for him to say yes. Porque el embajador está sujeto al gobierno Because the ambassador is subjected y to the está government sujeto al país que lo envía. and to ¿Cuántos the dicen amén? country that sends him. How many Ahora, of you say ¿cuántos amen? embajadores yo tengo How aquí? many ambassadors do we have here? Levanten la mano al cielo. ¿Cuántos Raise embajadores your tengo hands yo to aquí? heavens if you have ambassadors here. ¿Quieres saber cuáles son los privilegios de un embajador? Would you like to know the privileges of an ambassador? Su país His country le apoya todos los días supports you every day. mientras está en un país extranjero. That you are in a foreign country. Ese país se asegura de que recibe suficiente comida, This country makes sure that he receives enough food, que recibe suficiente ropa enough clothing, y alojamiento en la medida que sea posible. and shelter to the extent of its means. ¿Dónde está eso, Pastor Cata? Where is that, Pastor Catalan? Filipenses 4:19 dice, Philippians 4:19 says, mi Dios my God pues suplirá will supply todo lo que os falte all your needs de acuerdo a las riquezas en gloria. according to the riches En and glory Cristo Jesús. in Christ Jesus. Mi Dios My God es el gobernador del reino. He's the government of our kingdom. Él es el presidente del reino que yo represento. He is the president of the kingdom that I represent. Otro privilegio. Another privilege. Dentro de las instalaciones donde vive, Within the installations of where he lives, donde vive el embajador, where the ambassador lives, va acompañando la bandera de su país. he raises the flag of his country. En ese lugar de su vivienda, And in that place of dwelling, su visión cultural de vida his cultural view of life es la de su país de origen is that of his home country o de procedencia. or country of origin. Filipenses 3:20 dice, Philippians 3:20 says, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, but our citizenship de is in donde también heaven, esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. from which we also eagerly await the Savior, the Lord Jesus Otro Christ. privilegio como embajador. Another privilege as an Su ambassador. estilo de vida no está determinado por el estilo de vida del país a donde ha sido enviado. His lifestyle is not determined by the lifestyle of the country to which he is ¿Alguien me sent. podría mencionar el país más pobre que hay en la tierra? Can someone maybe mention the poorest country in earth? Cuba, Maybe Cuba, India, maybe India, Haití, maybe Haiti, cualquiera de esos países. wherever any of those countries. Y en esos países And in those hay countries, una embajada de los Estados Unidos. there is an embassy of the United States. Hay un embajador localizado de los Estados Unidos
en cualquiera de esos países. There is a U.S. ambassador located in any of those Y countries. puede ser que el entorno de donde está la embajada And it could be that the surroundings of the embassy se pudiera estar cayendo en cantos. could be all torn up. Podría estar totalmente mohoso, corroído de mojo. It could be all corroded. Los carros trepados en pino, don't worry about that. It could be all like in hoopty cars O en bloques, or in blocks sin terminar de trabajarle la mecánica. without finished the mechanics. No se ofenda los mecánicos que no han terminado sus carros. Don't get offended if you haven't finished your car yet. O sea, viviendo en condiciones muy empobrecidas. Living in very impoverished conditions. Palabra de domingo, paupérrima. Oh, very poor. Podría ese país estar en las condiciones más pobres. It could be a country in a very poor condition. En la embajada de los Estados Unidos en ese país But the embassy of the U.S. and no le that country falta comida, will not have lack no le of food, falta bebida, will not have lack no le of drinks, falta ropa. will not have lack of clothing. Se tendrá, como representa a los Estados Unidos, Because they're representing the U.S., tiene que vestir sharp, they have to dress up sharp. tiene que vestir no tanto a la moda, Not maybe trendy, pero tiene que estar planchado, but they have to be ironed up. tiene que estar They presentable. have to be presentable. ¿Por qué esto? Because this, why Porque this? cuando nosotros representamos al reino, Because when we represent the kingdom, tenemos que representar totalmente la seriedad que conlleva we have to represent the seriousness that it entails. nuestra representación. Our representation. El país del embajador The country of the ambassador satisface sus necesidades, meets his needs, le proporciona de comida provides him with food, y todas sus necesidades financieras and meets all his financial needs están siendo suplidas. are being met. Ahora, amados, Now, beloved, ¿dónde está la embajada where is the embassy cuando hablamos del reino de Dios? when we're speaking about the kingdom of La God? embajada The embassy está aquí mismo. is here. La embajada es la iglesia. The embassy is the church. La iglesia es la representación del reino. The church is the representation of the Como kingdom. puedes ver, no se habla mucho de la embajada en las escrituras. And as you can see, the topic about the embassy is not spoken much in the scriptures. Se habla más del reino que representa esa embajada. It's spoken more about the kingdom that embassy Pero aunque represents. mencione la palabra iglesia, But even though the word church is que mentioned, significa separado de, that means separated from, eclesia, ecclesia, también envuelve el reino de Dios porque es la embajada que representa el reino celestial aquí en la tierra. it also involves the kingdom of God because it's the kingdom that is represented here on Que earth. cuando aquí en el santuario That when here in the sanctuary, está la unción del santo poderosamente aquí operando, the anointing of the Holy One y de operating. momento cae la gente endemoniada, And all of a sudden, people start y de being momento cae possessed. la gente bajo la manifestación del oscuro. And their manifestation of the darkness goes out. La Biblia dice que si por el dedo de Dios echáis fuera un demonio, The Bible says that by the finger of God you can cast out a ciertamente demon. el reino de Dios está entre nosotros, Certainly the kingdom of God is amongst us. porque es la manifestación del reino. Because it is the manifestation of the kingdom. ¿Quieres saber dónde está el reino? Do you want to know where the kingdom is at? Tiene que ver manifestaciones de lo You sobrenatural. have to see manifestations of the Si supernatural. no hay manifestación de lo If sobrenatural, there's no manifestations of the supernatural, puede ser de que haya otro reino, pero no es el reino de Dios. it could be that there's another kingdom, but it's not the kingdom of God. Aleluya. Donde Dios desea que nosotros seamos embajadores. Where does God want us to be ambassadors? Hay 12 pilares de influencia There's 12 areas of influence donde nosotros podemos presentar o where representar where we could represent al país de los cielos. the country of the heavens. Los 12 pilares son los negocios, And the 12 pillars are the businesses, la educación, the education, el the entretenimiento, entertainment, la familia, the family, el gobierno, the government, la salud, health, el derecho, law, medios de comunicación, media, política, politics, religión, religion, desarrollo científico scientific y development, en los deportes. and in sports. Son 12 lugares de esfera It's 12 spheres of influence donde usted se puede desenvolver where you can develop
y representar el reino de Dios como embajador. and represent the kingdom of God as an ambassador. Son lugares que nosotros nos desenvolvemos There's areas where you can be involved in. y es la oportunidad que todos nosotros And it's the opportunity that all of us tenemos como evangelizadores have as evangelists de inculcar la cultura del reino de los cielos entre tus conversaciones. to bring and include the conversation of the kingdom in your En conversations. cada una de estas áreas Dios desea que nosotros lo representemos In each one of these areas, God wants us to represent Him y representemos su gobierno en la tierra. and that we represent His government here on earth. En resumen, In summary, quiero terminar tempranito. because I want to finish quickly. Bienaventurado el predicador que predica poco porque lo volverán a invitar. Blessed is the preacher who preaches little because someday he will be invited again. Primera de Pacheco 3:17. First Pacheco 17:3. El creyente nacido de nuevo, The believer who's born again por default, by default. by default. ¿Cómo se dice default en español? Automáticamente. Por default, Automáticamente. automáticamente. Por consecuencia. Por consecuencia, el creyente nacido de nuevo, The believer who's born again, cuando nace de nuevo, who is born again, nace como embajador. he is born as an ambassador. Tenemos nuestro santo apóstol aquí, We have our beloved apostle here, que es el fundador y visionario de esta who's the casa, founder and visionary of the junto house. con la primera dama Also with the first lady de Kissimmee, of Kissimmee, la madre de todos nosotros. our mom. Ellos son embajadores, There are ambassadors, pero tanto ellos son como embajadores, but they're ambassadors como también Luan es un embajador, as Lewin is one as well. como también los niños de los nietos de Raquel son embajadores. Also, Raquel's grandchildren are as well. Aún los niños Even the children son embajadores del reino are ambassadors of the kingdom en sus esferas de desarrollo, in their spheres of development. donde hablan del Señor en su modo, When they speak about God in their own way, en su lenguaje, en in su their estilo. language, in their style. Pero ellos son tan embajadores como no son nosotros los But ministros. they are as ambassador as we as ministers are. Es un representante de Cristo, We are representatives of Christ. un agente no encubierto, An agent that is not undercover, sino un agente expuesto, that it's a exposed donde agent. ese agente expuesto Where that exposed agent hace saber makes known las buenas nuevas del Evangelio the de good Cristo. news of the gospel of Christ. Es alguien quien habla de Cristo It's someone who speaks about y Christ declara el mensaje de Cristo and declares a message of y Christ. también cumple los deseos de Cristo And aquí en la tierra. Also fulfills the desires of Christ here on earth. Por lo tanto, Therefore, se espera que un hombre regenerado a regenerated man tenga una vida que retrate, is expected a life that portrays, que proyecte that projects el carácter de Cristo the character of Christ. a la gente no tanta de edad avanzada, sino también de los niños. Not just of the elderly people, but also of children. Que nosotros podamos estar abiertos para hablarle a quien sea. That we can be open to speak to anyone. El apóstol Pablo llama a todos los creyentes nacidos de nuevo The Apostle Paul calls the believers the born again como embajadores de Cristo, as ambassadors of Christ. representantes del reino de Dios que es celestial. Representatives of the kingdom of God and the heavenly Vivimos kingdom of heaven. en la tierra, We live in earth, pero no somos de esta tierra. but we're not from this earth. Tenemos una ciudadanía We celestial. have a heavenly citizenship. Donde quiera que yo voy, Wherever I go, yo soy nacido I am born como americano puertorriqueño, as a Puerto Rican who's American porque nací aquí en los Estados Unidos, because I was born here, pero tengo procedencia puertorriqueña. but I have origins from Puerto Rico. Y donde quiera que yo voy, And wherever I go, lamentablemente, unfortunately, cuando entro por las tiendas, when I enter through the stores, a mí me hablan en store, inglés. they speak to me in English. No sé por qué. I don't know why. Pero cuando entro con mi esposa, But when I enter with my a ella le wife, dicen bienvenida. they say bienvenida, A mí me dicen welcome. buenas tardes, and they tell them welcome. ¿Por qué será? Why would it be? Porque yo tengo tanta la mancha en el plátano como lo tiene ella. Because I have the plantain stain just like she does. Lo que pasa es que el mío está más procesado y But ha tomado más tiempo en el horno. Mine is more maduro, took a little longer. Eso es. Pero donde quiera que yo voy, voy representando mi nacionalidad. But wherever I go representing my nationality. Pero no importando la nacionalidad que nosotros seamos, But no matter what nationality we are, no vamos hablando sobre nuestro país. we're not talking about our country. Yo no voy donde la gente a hablarle, mira, sabes
de las buenas nuevas de Puerto Rico, How you know about the good news of Puerto Rico? las buenas nuevas de Manhattan, The good news of Manhattan, de donde yo nací. where I was born? Nadie va haciendo eso Nobody goes doing that. porque no hay beneficios hablando de otra nacionalidad. Because there's no benefit of speaking about another Pero nationality. le aseguro de que como embajador de Cristo, But I'll assure you, as Cuando an hablas ambassador of del Christ, reino de los cielos, when you speak about the kingdom of el reino heaven, de Dios se activa. the kingdom of God gets Los activated. ángeles que están asignados para hacer milagros son activados. The angels that are assigned to do miracles are activated. Con esto estoy terminando, estoy And with aterrizando. this, I'm almost done. Gracias. Thank you. Muchos de nosotros probablemente nos estamos preguntando, Many of us probably are asking ourselves, ¿por qué si yo tengo un llamado, why, if I have a calling, no estoy operando el llamado? I'm not operating in my calling? Y estoy haciendo la cosa común y corriente como cualquier otro. And I'm doing the common things just like anybody else. Quiero decirte algo. I want to tell you something. Jesús nunca nació para ser carpintero. Jesus was not born to be a carpenter. Jesús nunca nació para ser carpintero. Jesus was never born to be a Jesús carpenter. nació para ser el salvador del mundo. He was born to be the savior of the world. Pero durante 30 años, But for 30 years, lo que él estaba haciendo what he was doing, no fue llamado para hacerlo, he wasn't called to do, pero se tuvo que dedicar a eso, but he had to dedicate to that, haciendo lo cotidiano, doing the daily stuff, haciéndolo todo lo que es automático. whatever was automatic from his family. Quizás no tenía pasión, Maybe he didn't have a pero lo passion, tenía que hacer. but he had to do it. Pero dentro de él But within him, estaba el deseo de hacer la voluntad de Dios. it was the desire to do God's will. Pero a los 18 años But at 18, estaba oliendo a serrín y a madera. he was smelling wood shavings. Quizás a los 25 años Maybe at 25, estaba ahí en el taller de carpintería con su padre José. he was in the wood shop with his father Joseph. Quizás a los 28 Maybe at 28, estaba ahí he was there, dedicado en el oficio de la carpintería. dedicated in the office of wood shop. Pero lo que él estaba haciendo, But what he was doing él se estaba preparando is that he was getting para ready cuando llegara a los 30 for when años, he would turn 30. sea activado para hacer He would be activated y, to do y para manifestar lo que Dios realmente lo ha llamado a él a hacer. and to manifest what God really was asking and calling him to do. Era parte de la preparación de su llamado. It was part of the preparation of his calling. ¿Por qué? Porque Dios puede prepararnos en la responsabilidad diaria, Because God can prepare us in a daily responsibility, preparándonos para la vida sobrenatural que Él nos ha llamado a operar. getting us ready for the supernatural life that He is calling us to do. La gente cree que tiene que estar en un rol espiritual para prepararse espiritualmente para un llamado espiritual. People think that they have to be in a spiritual role to perform a spiritual calling, Pero no necesariamente es el caso. but not necessarily is the case. Dios te está preparando espiritualmente. God is preparing you spiritually Mientras estás cumpliendo con las responsabilidades naturales. while you're accomplishing your natural responsibilities. Él no está usando lo espectacular para construir la vida. He's not using the spectacular to build your life. Está usando lo rutinario de cada día, atravesándonos en procesos de obediencia y de fidelidad. He's using the routinary stuff as he processes in obedience. Mientras nosotros And as we llegamos a la sala, arrive to the living room adoramos a Dios en el and we pasillo. worship in the hallway, En lo que llega el momento de la manifestación del llamado verdadero de Dios. as we arrive to the real manifestation of the calling of No God. sé para qué Dios te ha llamado, I don't know what God has called you for, pero no ha visto la manifestación de ese llamado aún. but you haven't seen the manifestation of your calling yet, Porque probablemente estás en una oficina trabajando. because maybe you're in an office working, Estás limpiando oficinas, limpiando edificios. maybe you're cleaning offices and buildings, Estás trabajando, mecaneando en carros. maybe you're working in cars, Dios te ha dicho a ti de que te va a ser un empresario y dueño de tu propio negocio. and God has told you that He's going to use you as a business owner. Sin embargo, estás arrastrando los pies para llegar a la ponchadora de la nómina, ¿cómo se dice? Punch card. But you're dragging your feet to get to your punch card or sign up card. ¿Y cuándo va a llegar el momento que yo voy a ser And when is the time going to come that I la will persona que Dios me ha llamado a be ser? the person that God has called me to be? Ocúpate en ser un embajador primero. Just occupy yourself in being an El ambassador embajador es un first. servidor. An ambassador is a servant. El embajador es un ministro An ambassador is a minister del país que from the representa. country that he represents. Cuando
estaba en Puerto Rico, allá en la ciudad de Moca, When I was in Puerto Rico in the city of Moca, mi esposa y mi hija me acompañó allí a ministrar. my daughter and my wife accompanied me to minister. Y estaba predicando sobre Dios te hará reír otra vez. And I was preaching about God will make you laugh again. Pero algo que Dios me ministró mientras yo estaba predicando. But something that God ministered to me as I was preaching. Esos momentos que te baja una descarga del cielo del Espíritu Santo. Those moments where the Holy Spirit sends a download. Una revelación que no está escrita en tus A notas. revelation that is not written in your notes. La Biblia dice de que mientras Jesús le había dicho a los que estaban sirviendo en la boda de Canaán, The Bible says that as Jesus was serving in the wedding of Cana, le habían dicho, se acabó el vino. the wine is over. Y él le dijo a los que estaban sirviendo And he told the people who were serving que llenaran las tinajas de agua. to fill the vessels with water. Y lo que Dios me había impartido en ese momento, And what God had imparted me at that moment, algo tan sencillo, something so simple, que mientras iban sirviendo, that as they were serving, el agua se estaba convirtiendo en vino. the water was turning into wine. Mientras iban sirviendo, As they were serving, Dios estaba cambiando el agua en vino. God was turning the water into No wine. cogieron. Mientras iban As sirviendo, they were serving, estaba Dios convirtiendo el agua en vino. God was turning the water El into milagro wine. está The miracle en is que sirvas. that you serve. El milagro está The miracle en is que operen el ministerio del servicio. operate in the ministry of service. Entonces los servidores que están aquí, So the servants are que here, están ushers, posicionados en sus for lugares, positions in their los in their ministros de areas, la casa, the ministers of the house, todos los que están sirviendo en esta everyone casa, who's serving in the house, están próximos para recibir su milagro. are next about to receive the Porque miracle. mientras sigan sirviendo, Because while you serve, mientras servían el agua, while they serve the water, Jesús estaba cambiando el agua en vino. Jesus turned the water into wine. Pónganse de pie conmigo, por Please favor. stand up with me. Aleluya. Hallelujah. La gloria para el Señor. Glorious be the Lord. En el cielo. In heaven. El cielo, ven aquí como En el es. cielo. El cielo, ven aquí. Yo quiero que agarre la mano al embajador que está al lado suyo. I want you to grab the hand of the ambassador who's beside A la you. embajadora que está al lado suyo. The ambassador who's beside you. Las iglesias no se llenan The churches don't get filled invitando gente a la iglesia. inviting people to church. La iglesia se llena The churches get filled cuando se predica el evangelio del reino. when the gospel of the kingdom is preached. Porque Dios garantiza Because God guarantees que mientras hablamos el evangelio that as we speak the gospel de acuerdo a la constitución del país de los cielos, according to the constitution of the country of heaven, los ángeles de sanidad, the angels of healing, los ángeles de the salvación, angels of salvation, los ángeles de milagros the angels of miracles son activados para apoyar are activated to al support embajador que trae las buenas nuevas del reino de the los cielos. ambassador who's bringing the good news of God. Y yo quiero ver los reyes I want to see the kings y las reinas. and the queens. El apóstol muy bien lo ha dicho muchas veces aquí. Apostle has said it very well many times. Nosotros no nacimos como We sacerdotes. were not born as priests. Nacimos como reyes y reinas. We were born as kings and queens. Porque lo primero que dice el doctor, Because the first thing that the doctor says, cuando nuestra madre estaba pujando where our moms was pushing y ve que el bebé está saliendo, and sees that the baby's coming lo out, primero que dice el doctor, the first thing that the doctor el bebé says, está the coronando. baby's crowning. El bebé está The coronando. baby's crowning. El bebé está The coronando. baby's crowning. O sea que nace con una corona. It means that it's born with La a Biblia crown. dice que nosotros somos coronados The Bible says that we're crowned con los bienes y misericordia de nuestro Señor. with the goodness and mercies of our God. Y vamos a orar. And let's pray. Y esta oración, And this prayer, yo soy el predicador. I am the preacher. Ella es la traductora. I am the translator. Pero yo soy el primero que oro esta oración. But I'm the first one who has to pray this prayer. Señor, ayúdame a representar bien el reino. Lord, help me represent well the kingdom. Ayúdame a no Help defraudarte. me not to
en mal disappoint you, representar el reino. not to misrepresent your kingdom. Señor, ayúdame a hablar el lenguaje del reino. Help me talk the language of the kingdom. Ayúdame a aplicar a mi propia vida los principios del reino. Help me apply to my own life the principles of the Señor, kingdom. ayúdame, Señor, a caminar en carácter e integridad del reino. Help me to walk in the integrity and character of the kingdom. Porque el embajador es puramente la identidad del reino que representa. Because the ambassador is purely the image of the kingdom that he represents. Yo le pido perdón a Dios I ask the Lord for forgiveness por haber mal representado al for reino. misrepresenting the kingdom. Porque conviene de que en el nombre de Jesús, Because it's convenient that in the name of Jesus, el nombre de Jesús sea exaltado. the name of Jesus be exalted. No por mis Not alabanzas, because of my, no my por mis songs, predicaciones, not because of my preachings, sino por la vida del reino que yo viva. but because of the kingdom life that I live. Que impacte la vida de otros That que nos will rodean. make an impact to the people that surround us. Saludos y bendiciones, somos Axel y Damaris Pacheco. En esta tarde queremos darte las gracias por conectarte con nosotros. Somos del Centro Cristiano Betel en la Florida Central. ¿Sabes qué? Dios tiene algo para ti en esta celebración. Tú solamente debes sentarte cómodo a disfrutar, porque lo que Dios habló sobre tu vida se va a comenzar a desatar ahora. Disfruta. Nos vemos en un rato.